Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Les damos la bienvenida, como siempre, otro viernes más. Hoy el título de nuestro episodio es Hablar de lo que no hablamos. Y así que tengo la sensación de que estamos muy a tiempo para tener esta conversación. ¿Y cómo iniciamos, Jonathan? ¿Qué se te ocurre? Claro, yo creo que iniciar a hablar hablando de lo que no hablamos es primero empezar con esto de por qué estamos callando, ¿no? Porque en algún punto de nuestra vida empezamos como a callar ciertos temas o ciertos asuntos o ciertas cosas o con ciertas personas, ciertas cosas. Por ejemplo, no le digas a tu mamá que no te gustó la comida, ¿no? Entonces como que empezamos o no hables de dinero, entonces como que empezamos a crear estos juicios, estos paradigmas que ya no nos permiten como empezar a hablar sobre algo, ¿no? A lo mejor esto nos incomoda, pero pues yo aprendí a callarlo, ¿no? Entonces, eso es una decisión que nosotros tomamos, ¿no? Aunque haya sido aprendida por la abuelita, por la mamá, por la sociedad, por la cultura, es una decisión al final que nosotros tenemos si decidimos hablar o no hablar. Entonces, cuando decidimos callar, hay consecuencias y pues hay responsabilidades también. Por ejemplo, si yo decido a lo mejor callarme, que no me está gustando algo, no me está gustando la comida, pues a lo mejor la consecuencia va a ser que pues voy a estar comiendo toda mi vida, o a lo mejor con mi mamá, o a lo mejor con mi abuelita, o a lo mejor con mi pareja, pues voy a estar comiendo comida que a lo mejor no me gusta, ¿no? Porque yo aprendí que no podía decir que no me gusta la comida, ¿no? Porque pues es lo que hay y se tiene que comer. Y pues también hay responsabilidades, porque al final tú eres responsable de eso que está pasando, ¿no? Completamente. Creo que si lo llevamos, si por un momento lo expandemos, ¿no? A la cultura, al mundo, nuestra voz, eh, decir, levantar nuestra voz, hablar, articular, es uno de nuestros derechos y como tú bien lo dices, es nuestra responsabilidad, particularmente en el mundo. Hoy vivimos situaciones interesantes, muy polarizadas políticamente, culturalmente, socialmente, ¿no? Entonces creo que también hay una parte de nosotros, justamente nosotros viviendo en Estados Unidos, donde creo que es excelente hablar de este tema, que es justamente el hablar de lo que no hablamos. Y me encanta esto que tú dices, ¿no? Que no solamente hay consecuencias cuando callamos, sino que definitivamente es nuestra responsabilidad. Y recordarles, ¿no? Ustedes que nos escuchan en este momento, por cierto, gracias, que esta no es la panacea, ¿no? Esta no es la verdad con mayúsculas, es un camino, una perspectiva. Y nosotros en este podcast, uno de los motores que nos impulsan a poner esta información, esta sabiduría, estos conocimientos, estos aprendizajes y distinciones allá afuera, es nuestro compromiso con justamente proporcionar distintas aristas. Y esto de no hablar, fíjense que no lo hacemos nada más a nivel personal, intrapersonal, sino también lo hacemos a nivel familiar, lo hacemos en las empresas, lo hacemos en los grandes negocios, los gobiernos lo hacemos a todas edades y en todas situaciones. Entonces es interesante ver que no importando nuestro nivel socioeducativo, demográfico, tenemos un tinte de que hay algo que nos guardamos. Y esto es interesante reflexionarlo, ¿no? Claro, y como dice Gonzalo, hay una frase que me gusta mucho de Gonzalo que la dijo en una certificación que yo estuve con él, no sé si se acuerda, pero era acerca de que el fenómeno de responsabilidad del observador, ¿no? Si tú ya lo observaste, ya también es parte de tu responsabilidad, Mm, ¿no? No sé si recuerdas, Gonzalo, esa frase. completamente. Si lo Sí, ves, es responsable, ¿no? Si no, te sí. estás haciendo, ¿no? Sí, y ahorita este ejemplo me viene porque, pues ahorita como está este tema, ¿no? Y este movimiento acerca de George Floyd, acerca de todo esto, yo creo que es como importante también usar nuestra voz, porque pues por mucho tiempo nos hemos quedado también como que callados, ¿no? Como ya sea que a lo mejor no vives en Estados Unidos, pero si vives a lo mejor en México o en cualquier otro país, pues tú también eres como, ¿cómo se dice? Tú también eres testigo de este racismo, ¿no? Porque yo creo que el racismo es generalizado en
casi todos los lugares del mundo, ¿no? Hay Claro. casos. Y, por ejemplo, yo escuchaba una entrevista que le hacían a una persona que él entrevistaba a, pues, a una persona de esta generación, a lo mejor un millennial, y le decía: "Oye, ¿tú qué piensas de la esclavitud?". Y le decía: "No, pues yo pienso que la esclavitud, pues es un sistema que no se debería tener, es un sistema que, o sea, si yo hubiera vivido en la época de la esclavitud, pues yo hubiera levantado la voz, hubiera alzado la voz, hubiera hecho algo para cambiar eso. O sea, ¿cómo es posible que traten a las personas como animales, que traten a las personas como con trabajo, que no les estén pagando, todo esto, ¿no? Explicó la esclavitud. Y al final el entrevistador le dice, bueno, pues es que en realidad lo estamos viviendo y no estás haciendo nada para cambiarlo, ¿no? O sea, a lo mejor Interesante. simplemente cambió de esclavitud a encarcelamiento masivo, ¿no? O sea, simplemente fue un cambio de nombre estratégico, ¿no? Ahí, y pues no estás haciendo nada, ¿no? En realidad eso está pasando y te estás quedando callada, ¿no? Totalmente. Esto es un muy buen punto. Yo, cuando hablo de este tema, porque es un tema que me apasiona, que creo que a todos nos ocurre, ¿no? Ahí sí nadie se salva. Eso es lo bueno, que a todos nos puede quedar el saco. Siempre me pregunto, ¿cuáles son los costos de no hablar y cuáles son los costos de hablar? ¿Cuál es más caro? ¿Cuál me va a mandar la factura más cara? ¿No? Y para eso me encantaría invitarlos a ustedes y por supuesto también a ti, Jonathan, a reflexionar en un par de preguntas que tienen que ver con esto, que son preguntas, a mí me fascina el mundo de las preguntas porque tengo la sensación de que las preguntas nos abren muchos caminos y sobre todo nos invitan a la reflexión y nos invitan a vernos. Entonces, algunas preguntas para invitarlos a reflexionar de esto, de empezar a abrir el tema de hablar de lo que no hablamos, sería, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de no hablar lo que es necesario hablar? ¿Sí? Pónganlo en el tema que ustedes elijan, el que más les cause pendiente, ¿no? Otra pregunta sería, ¿qué impactos ha causado en tu vida el callar? ¿No? O sea, estoy seguro que por ahí se ha cobrado una factura, como les decía. Otra pregunta que me gusta es, ¿qué de lo que no dices se ha convertido en una carga y no puedes más? Ahora les voy a contar una que está muy buena. Y otra es, ¿cómo sería tu vida si pudieras hablar de lo que no hablas? O sea, efectivamente esto, hay historias que hemos escuchado de todo tipo, pero me viene una de un conocido que su papá está muy enfermo en el hospital y al estar ya muy convaleciente y a punto de perder la vida, convocó a todos los hermanos. Y en su lecho de muerte les dice, quiero decirles que yo tengo otra familia. Y en su otra familia, en mi otra familia, ustedes tienen 3 hermanos más. Y tengo otra esposa. Y ahí se abrió, ¿no? Una conversación que nunca se había tenido por 60 años, donde mi amigo descubre que tiene hermanos y que hay otra mujer y en el momento más crítico, así de cliffhanger de película, ¿no? De ya se va el papá, ya se va, y en este momento nos dice, imagínense que hubiera, no sé qué fue más pesado, si decirlo al final o cargarlo toda la vida, ¿no? Esta es una de las cosas, son un ejemplo que a lo mejor es muy banal, muy de película, muy de hasta de telenovela, pero que por ahí hay algo que hay, es interesante reflexionar que nos puede liberar. ¿Qué más? Sí, yo creo que muy bien he aprendido que esto de los secretos es como algo que nos va quitando energía silenciosamente, ¿no? Y lentamente, y al final nos deja, pues, somos esclavos de ellos, ¿no? Y yo ahorita que decía Gonzalo acerca como de los impactos y acerca como de cómo sería tu vida, ¿no? Si empiezas a hablar, yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que me acaba de pasar en el trabajo el día de hoy, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me pasó de que, me empezaron a exigir un resultado, ¿no? Porque yo estaba en un nuevo proyecto, entonces, pues, me empezaron a decir: "Oye, ¿dónde está esto? ¿Y dónde está el otro? ¿Y qué está pasando?". Entonces, yo estaba como avanzando un poco lento porque es un nuevo proyecto, me acaban de mover a esto porque ocupaban como ayuda. Entonces, yo como que me empecé como a sentir como un poco agobiado acerca de Ujú, como esta presión, y yo decía, a ver, entonces, a ver, ¿qué está pasándome aquí? Entonces yo me di cuenta que había algo que yo no estaba diciendo. Y eso que no ya, estaba diciendo era que yo necesitaba ayuda porque yo no sabía hacer eso que me estaban pidiendo, ¿no?
Entonces yo, pues en mi querer hacerlo solo, en mi soy un superhéroe, en yo puedo, yo todo lo sé, pues yo estaba ahí agobiado, ¿no? Y luego de repente llegó la presión externa de que, oye, ¿dónde está esto que estamos pidiendo? Y ya al momento de que yo dije, ¿sabes qué? Pues, o sea, necesito ayuda, ¿no? Pero al final necesité una presión externa de otra persona. Entonces, si yo lo hubiera pedido antes, a lo mejor no me había dado cuenta, pero si yo lo hubiera pedido antes, pues hubiera sido para mí más sencillo, me hubiera ahorrado todo ese estrés, toda esa tensión. Simplemente saber, o sea, levantar la mano en ese momento y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda, no sé hacer esto que me estás pidiendo, o sea, explícame para yo poder hacerlo, ¿no? Claro. Siento que me Y liberó bastante, sí. este ejemplo es buenísimo, Jonathan, porque nos permites ver a través de tu ejemplo una de las grandes razones, perdón, por las cuales no hablamos, que yo creo que mucha gente ya lo escuchó, solamente se los quiero mostrar si es que no lo identificaron en tu ejemplo. Fíjense cómo muchas veces no hablamos, en este caso no pedimos ayuda, por que nos da miedo que nos enjuicien, porque no queremos ser juzgados. Déjense ustedes que nos dé miedo o que nos cueste trabajo. No nos gusta que nuestro jefe nos juzgue de que yo no lo puedo hacer, ¿sí? Que piense que yo no estoy capacitado o que yo no estoy calificado para esto y que voy a tener que pedir ayuda. Pero así como hay esa razón, hay múltiples, ¿no? Pueden haber otras. El sentirme vulnerable o cómo voy a levantar la mano en la mitad de la reunión si todos parece que lo saben y yo soy el único que no digo que sea tu caso, pero que puede quedar en otro, a otras personas que nos estén escuchando. Entonces, es interesante mostrar esto. Cuando desafiamos eso que pensamos que el otro dice, en una de esas ya nos podemos empezar a atrever a hablar, ¿no? Que esa es la belleza de esta conversación. Claro, y ya después de eso, como que el resultado fue, pues esta persona que me lo estaba exigiendo el resultado, pues dijo de que no, pues o sea, si tienes una pregunta, una duda, no puedes hacer algo, no sabes, pues simplemente, o sea, pregúntale al equipo, pregúntale a cualquiera de los del equipo, aquí están, o sea, aquí están sus correos, Sí. su mensajería, inclusive márcame si yo no estoy contestando o déjame un correo y yo te lo contesto. Y fue así como que, oh, o sea, para mí se abrió como el mundo, pero pues yo no me había dado cuenta que yo lo quería hacer solo, ¿no? Hasta que Sí. recibí como esta presión externa donde me di cuenta de que, ok, ya lo estoy dejando mucho pasar, ¿no? Oye, y hablando de presión externa, ¿qué tal culturalmente? No sé qué tanto eh, podemos poner ejemplos que sean relevantes a distintas culturas que la nuestra, pero me imagino que mucho de lo que vamos a decir va a ser común al menos a la cultura latina o hispanoamericana o al menos bicultural, ¿no? Que Sí. tiene que ver con, por ejemplo, eh, yo recuerdo perfectamente que en la cultura mexicana hay cosas que uno no puede decir para no faltarle el respeto al otro, ¿no? Hay otras cosas que no se pueden decir para no incomodar o para no ocasionar un problema, entre comillas, ¿no? Y escuchamos estas voces, ¿no? De, no, ¿cómo crees? No le digas nada, se va a enojar tu tía, pobrecita, con tanto cariño que hizo los tamales, ¿no? O sea, y tú, pero es que no me gustaron, están secos, no me los puedo pasar, necesito un trampolín, ¿no? Están atorados, ¿no? ¿Para qué quieres? Mejor ni le digas, no le muevas, ya sabes que ¿sí? O sea, es muy interesante cómo nosotros, conforme vamos creciendo, aprendemos estos matices culturales en donde nos vemos de alguna manera obligados a hacer silencio. Y creo que a veces el respeto lo malentendemos, ¿no? Lo malentendemos como no puedo hablar, pero yo tengo la sensación de que vale la pena hacer el ejercicio de expresarnos, siempre y cuando la forma sea la correcta, ¿no? Siempre y cuando mantengamos esa educación, ese cuidado hacia el otro, sobre todo, oye, pues, no tenemos por qué agredir, ¿no? Pero creo que esto tiene que ver con aprender que la conversación más peligrosa que no tenemos, que se puede tener en la vida es la que no tenemos, ¿sí? La bomba de tiempo más letal es lo que me callo porque una, tiene dos filos esta navaja. Por un lado, lo cargo yo y por otro lado, cuando se abre, ya es demasiado tiempo el que ha pasado y explotamos, ¿no? Ujú. Sí, no es una bomba de tiempo que se va manteniendo estática, sino es una bomba de tiempo que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo como una bola de nieve. Entonces, al final,
explotamos y al que le cayó, ¿no? Y otra cosa que me gustaría como mencionar en esto que dice Gonzalo acerca de la cultura, y yo creo que las culturas latinas como que estamos más familiarizados con esto, y yo lo aprendí de una coach, y decía acerca de vivir nuestras emociones, ¿no? Tanto como hombre como mujer. Entonces, por ejemplo, en las culturas latinas es más común que el hombre sea el que pueda expresar la rabia o el enojo, pero no pueda expresar a lo mejor el miedo o la tristeza, ¿no? Es bien sabido de que, pues los hombres no tienen miedo, ¿no? O los hombres no lloran. Claro, Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, eso también se convierte en algo que no decimos, ¿no? Entonces, no, yo culturalmente he aprendido que a lo mejor yo no puedo tener miedo o yo no puedo estar triste o yo no puedo llorar. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso me lo guardo, ¿no? Entonces me voy y exploto en la emoción en la que yo conozco, ¿no? Que es, por ejemplo, la rabia. Y esa sí la puedo mostrar y no pasa nada, ¿no? Entonces, esto también se convierte como en una bomba de tiempo. Al final de cuentas nos estamos aislando y nos estamos alejando para nosotros poder expresar nuestra emoción. A lo mejor esta historia de que a lo mejor llega el papá enojado, empieza a gritar, empieza y se encierra en su cuarto, ¿no? Y ya cuando se encierra en su cuarto está solo y empieza a llorar. claro. Entonces al final no tiene nadie que lo consuele, no tiene nadie que al que decirle, nadie con quien desahogarse y al final eso pues yo creo que impacta tu calidad de vida y es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a salir, ¿no? Completamente. Esto es muy bonito ver este tema que se va abriendo, cómo, fíjate cómo empezamos a hablar del mundo lingüístico, ¿sí? De la parte más mecánica, ¿no? De poder decir algo que no me gusta, que no quiero, pedir ayuda. E inevitablemente nos vamos a acabar metiendo el mundo emocional porque los seres humanos sentimos, ¿no? Y es muy raro que en un evento de la vida lo vivamos de manera neutral. Sabemos, los que estudiamos el mundo emocional, que la neutralidad como tal no existe a menos de que seas un monje budista que levita en un monte donde está solito, solita y ya nada lo toca, ¿no? Los seres humanos, pues, tenemos esta predisposición a detonarnos con cosas. Algo muy simple es cuando tú prendes una vela, ¿no? Una vela simplemente, ¿no? Para aromatizar la habitación o para alumbrar tu camino y la ves, en ese momento, cuando vemos la flama, tenemos un millón de sensaciones, de pensamientos, de juicios, bonita, fea, huele rico, huele mal, me recuerda esa vez que me fui de campamento y todo eso es el mundo que estamos hablando. Nosotros de un fenómeno, de una cosa, se nos detonan miles, miles de pensamientos. Entonces, lo mismo ocurre con el mundo conversacional, ¿no? Cómo vamos experimentando, entrando y saliendo de las emociones y cómo esto se conecta directamente con lo que no hablamos. Pero una de las cosas que yo les puedo garantizar es que algo que el no hablar asegura es pasarla mal, porque es una carga, ¿sí? Ya lo dije un par de veces y lo único que va ocurriendo cuando no hablas, cuando no hablamos, es que aseguramos que lo que realmente deseamos o queremos, no nos llegue, ¿no? Y creo que tú por ahí, en el ejemplo que nos dijiste de que te estaba costando pedir ayuda, si no hubieras pedido ayuda, ¿te imaginas cómo te lo hubieras pasado en ese proyecto, Jonathan? O sea, miserable, o sea, súper mal, tener que sacar de la nada la información, pero gracias a que pediste ayuda, hiciste una reducción máxima, así se redujo al mínimo más bien tu sufrimiento en este proyecto. Y no solo eso, sino que te diste cuenta que había recursos disponibles para que ese proyecto suceda de la mejor forma. Y este es, por eso es un súper ejemplo. Me encanta que lo pusiste porque quiten el proyecto de Jonathan y pongan su situación de vida, pongan el tema que les está costando platicar o simplemente algo que no han podido abrir, ¿no? Independientemente a la connotación negativa, positiva, bueno o malo, escoge eso y ve el costo, ¿no? De qué puede ser, qué posibilidades te abre y qué posibilidades te cierra, por ejemplo, el abrir esa conversación, ¿no? Claro. Y yo otra distinción o otra palabra que quisiera introducir en este momento es la de la vulnerabilidad, ¿no? Porque muchas veces
el hecho de que nos callemos algo es para no mostrar nosotros vulnerables ante la otra persona, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a mí varios clientes me han dicho que con sus parejas no les gusta hablar acerca de como lo que les incomoda, o lo que no les gusta, o lo que los pone tristes, o ¿sabes qué? Yo no quiero llorar frente a mi pareja porque va a decir que soy un débil y va a aprovechar la situación, ¿no? Cuando en realidad es como que, a ver, espérate, o sea, entonces, ¿por qué tu pareja está ahí? O sea, tu pareja está ahí para algo, o sea, es tu apoyo, no es como, o sea, ¿por qué lo ves como un contrincante, no? Entonces también a veces nos callamos cosas para no mostrarnos de cierta manera, pero al final es como que totalmente contraproducente, ¿no? Sí, Y es totalmente contraproducente porque estamos produciendo aquello que no queremos producir. Entonces, si yo no hablo de que, ¿sabes qué? Me pone triste este comportamiento que tú haces, ¿no? Ese comportamiento se va a seguir repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque tu pareja o la otra persona o tu ayudante o lo que sea, nunca se va a dar cuenta que a ti te incomoda, a ti te molesta, te pone triste, te enoja, te da rabia, porque tú no se lo estás diciendo, porque tú te estás callando, ¿no? Entonces, al final es como que sufrir si lo callo porque nunca lo voy a tener, pero al momento estoy sufriendo doble porque me lo estoy callando y aparte no lo estoy teniendo, ¿no? Entonces, como que estás eligiendo una doble sufrimiento. sí, completamente, completamente. Oye, esto me recuerda, Jonathan, algo que pasa mucho, no solamente en familias, pero también en organizaciones, en compañías. Dependiendo de la cultura de la organización, puede ocurrir que hay temas que no se pueden tocar. ¿Sí? Hay temas que nada más abre el papá o la mamá, ¿no? Ya sea matriarcado o patriarcado, ¿no? Hay temas que nada más abre la persona de recursos humanos. Hay temas que nada más puede abrir el de finanzas. Y nadie se puede meter en el cajón del otro porque cuidado, ¿no? Esa es una cosa que hay que debatir, ¿no? Hay que desafiar. Les recuerdo, con los cuidados y las formas pertinentes, ¿no? Yo creo que es importante. Pero el que más me causa risa, la verdad es que me causa mucha risa, que mucha gente prefiere no hablar de lo que no habla para que las cosas sigan bien, entre comillas. No, 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 es que si lo hablamos ya no vamos a estar bien. Como si la vida fuera buscar que nada más estemos bien, como buscar una perfección, una tranquilidad, ¿no? Seamos absolutamente sinceros, descaradamente sinceros. La vida tiene muchos momentos y sí, los momentos bellos donde estamos en la hamaca, tranquilos, relajados, de vacaciones, festejando, fantástico. Ojalá que tengamos muchos momentos de esos, pero también en la vida son muy necesarios los momentos donde no la estamos pasando bien. Justamente ahí es donde aprendemos, justamente ahí es donde nos damos cuenta de qué hay que mejorar de nosotros o el otro se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, cuando no hablamos de lo que está pasando entre nosotros, nos perdemos de una oportunidad de crecer, ¿no? Y me recuerda otra historia de, yo tuve un negocio en el cual teníamos una página, un CRM, ¿no? Que es un lugar donde tú capturas todo lo que tiene que ver con ventas, ¿no? De una empresa. Y me acuerdo que cuando yo le hacía una petición a la persona que nos administraba este sitio web, sin importar la petición que yo le hacía, la respuesta era no. No. Oye, fulana, fulano, ¿podríamos hacer esto en el CRM? No. Y después me decía, bueno, déjame ver. Ok. Y así, a lo que le pidiera, me decía, no, bueno, déjame lo reviso y nos vemos en 15 días o te mando un correo electrónico. No, no, no. Entonces, y no hablábamos de su no inicial. Yo muchas veces hablaba con esta persona de, oye, al final sí se pudo, gracias, pero nunca hablábamos de que esta persona iniciaba siempre con su no. Y yo me daba cuenta, Jonathan, que a mí lo que me detonaba mucha molestia es que era un no primero del sí. Está fantástico el no, si es no, no se puede, ok, ya. Pero si es un no con un sí, era un mensaje medio raro. Y algo que fue increíble en la relación es finalmente sentarme con esta persona y decirle, oye, quiero hablar de la manera en la que hablamos. Quiero hablar de la manera en la que, la dinámica en la que tú y yo entramos cuando tenemos una conversación, particularmente cuando te hago una petición, la respuesta automáticamente es no, aunque sí se pueda. Podríamos cambiar esa fórmula, ¿sí?
¿cómo te apoyo para que en lugar de decirme no de entrada, quizás lo pienses, te tomes tu tiempo y ya después me digas, y si es no, es no. Fantástico, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que ayuda a que ambas, las dos personas, en este caso, mejoren su relación, nos dejemos de incomodar y podemos evitarnos situaciones que obviamente las podemos juzgar o de injustas o de duras o de incómodas o de difíciles, ¿no? Que eso es el otro tema que, por cierto, tenemos un podcast dedicado a eso, ¿no? Claro. Y ahorita que Gonzalo menciona los otros podcasts, pueden escuchar el podcast de Conversaciones Difíciles, donde hablamos acerca de esto, porque a veces nos callamos también cosas porque pensamos que a lo mejor va a generar una conversación difícil, o también el episodio de la magia de pedir, ¿no? Porque también a veces nos Sí. callamos y no pedimos cosas, ¿no? Entonces, esos dos episodios los pueden escuchar para que se lleven claves para aprender eso, ¿no? Muy buena recomendación. Oye, Sí. Jonathan, es que no se me puede escapar esto de que, ¿qué tal? Nos convertimos en unos expertos en callar, ¿sí? En las cosas que son tan cotidianas y tan de ser humano que, ay, ¿cómo le voy a decir que tiene mal aliento? No, se va a ofender. Bueno, pero tiene mal aliento. No, no le digas. No, no, pásale un chicle, como si pasarle el chicle no es sinónimo de te apesta la Sí, sí, buchaca, sí. ¿no? O no hablemos de las hemorroides, ese tema no. No hables de diarrea, ¿sí? No hables de un moco, o de un mal olor, o de una fantasía sexual, o sea, como si eso fuera un tema que, Dios mío, hay que traer a no sé quién. O sea, Sí, sí, sí. tengo la sensación de que hay veces hay cosas tan simples que las hacemos inmensamente y estúpidamente complicadas y que nos podemos pasar la vida con una pareja, con un amigo, con un familiar, sin conocer esa condición o eso que le ocurre o eso que le gusta. Yo tenía un tío que, por cierto, se llamaba Gonzalo, aquí ya balconeando a la familia Córdoba, que a él le ofrecían cerveza y él decía no. Y todo el mundo, ay, Gonzalo, ¿cómo no? Tómate tu cerveza. Y él no. Hasta que un día, en alguna fiesta, se cansó y le dicen nuevamente, Gonzalo, ¿una cerveza? No, ¿por qué no? Porque me duele el ano cuando tomo cerveza, por eso no. ¿Tú crees que le volvieron a ofrecer cerveza? No, si era el Jamás. tío, ahora es tú, Gonzalo. No, era el tío. Yo no bebo. Sí. Yo la verdad no bebo cerveza ni alcohol. Pero en este caso, este hombre era así, directo. Él sí no se andaba por las ramas, pero aguantó un tiempo diciendo no, no, no. O sea, ¿estás de acuerdo que en nuestra sociedad, ¿no? Entre comillas, sociedad, ¿no? Depende de dónde vivas, esas cosas no se dicen. ¿Cómo el tío va a decir que le arde el ano? Eso, ay, no lo escuchen niños y les tapan los oídos, ¿no? Para que no Sí. oigan. Entonces, esto es un poco, ¿no? De lo que estamos tratando de exteriorizar para trascender también. Eso nos ayuda. Sí, y yo creo que también lo que dices acerca de cómo esto que esté detrás de ti, por ejemplo, en este caso tu tío, ¿no? Detrás de ti con la cerveza, ¿no? También como que esa carga de tener que estar soportando a la gente por el miedo a callarnos, ¿no? Por el miedo a decirle, ¿sabes qué? No quiero, porque no quiero, no me gusta la cerveza, por ejemplo, y ya. Entonces, tenemos que estar aguantando, a lo mejor no sé cuánto tiempo aguantó tu tío. Sin embargo, todo ese Exacto. sufrimiento, todo eso aguantar, pues se lo pudo haber ahorrado simplemente diciendo de primera instancia, ¿sabes qué? No me gusta la cerveza, no quiero, no me vuelvas a ofrecer, por favor, y ya, ¿no? Claro. Oye, y esto tiene como consecuencia, es una de las cosas que también se nos aparecen, ¿no? Cuando callamos, inauguramos un nuevo mundo, que es el secreto, ¿no? De pronto empezamos a llenarnos de secretos. Entonces, la tía sí sabe lo que le pasa al tío con la cerveza, pero no te dice lo que le pasa, te dice, ya no le ofrezcan, ¿no? Yo sé por qué y ya no le vuelvan a ofrecer. Y entonces se va haciendo, ¿no? Así como totalmente una telenovela alrededor de algo que mejor díganlo, no lo ofrezcan. Y estoy poniendo un ejemplo banal, pero podemos estar hablando de cosas mucho más trascendentales, más críticas, más importantes, de salud, de negocios. Pónganlo en el lugar
que quieran y que mejor quede, pero creo que tengo la sensación de crear secretos, los secretos rápidamente se convierten en mentiras y normalmente para ocultar las mentiras hay que estar contando cosas que oculten más mentiras y se hace una montaña inmensa, inmensa, inmensa. Y eso es desgastante, realmente. En lugar de hablar, ¿no? Sí. Y yo creo también, por ejemplo, en las organizaciones, en las empresas, en los gobiernos, pues muchas veces se callan ciertas cosas para, pues, no incomodar o no molestar, ¿no? A los trabajadores o a Ah, la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, me vienen aquí ejemplos muy claros que a lo mejor son de actualidad, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID-19. Entonces, ¿qué pasa en las empresas? Pues muchas empresas tuvieron recortes de personal, recortes de a lo mejor sueldos, salarios, lo que sea, ¿no? Entonces, si la empresa decide, por ejemplo, callárselo y decirlo, ¿sabes qué? Mañana vamos a dar reducción de salario a todas esas personas, ¿no? A lo mejor si una semana antes, un mes antes me hubieran dicho, ¿sabes qué? Existe esta posibilidad de que se haga una reducción de salario. Entonces, eso ya me permite a mí planear, me permite a mí anticiparme, me permite crear planes de contingencia alternos para yo estar consciente de que a lo mejor en un mes existe la posibilidad de que me vayan a bajar el sueldo o que me vayan a despedir, ¿no? Pero como esta empresa se lo guarda para, pues, evitar que los empleados, pues, como que, crean una molestia, una incomodidad, que al final les afecta más el hecho de que no se lo digan a que se lo digan, ¿no? completamente. Por cierto, 40 millones de personas se han quedado sin empleo en Estados Unidos nada más. No estoy contando otros países. Esto es una gran depresión, ¿no? Como la gran depresión de los 20, o sea, es inmenso, ¿no? Imagínate si esas 40 millones de personas no le dicen a sus parejas o a sus familias, me quedé sin empleo. O sea, sostener es imposible, ¿no? O sea, lo que ocurre con una familia cuando no eres transparente y dices, oigan, ocurrió este recorte, es tremendo. Pero lo que tú dices es incluso más trascendental. Si la empresa avisa a tiempo, yo me puedo preparar. Que creo que es el caso, Jonathan, no me dejarás mentir, de algún fenómeno que creo que hemos atestiguado desde fuera de México, de cómo la información se va diseminando de manera muy lenta y muy dosificada, como para que las cosas estén bien. Esa es mi sensación. Ya metiéndonos un poquito en la parte política y también cultural, que es de alguna manera incongruente, pero congruente con la sociedad mexicana. En lugar de ser sincero, decir, miren, nos va a pegar económicamente, va a haber mucha pérdida de trabajo, esto va a estar pésimo, estos son los pocos fondos que hay, nos vamos a tener que amarrar el cinturón, esta es la realidad, preparémonos, ¿no? En lugar de que nos agarre dando la vuelta a la esquina sin darnos cuenta que había un alto ahí, ¿no? Claro, y sí, sí, sí. O sea, yo lo veo, por ejemplo, acá, al menos la empresa en la que yo trabajo, pues sí fue como muy transparente acerca de todos los avisos, ¿no? Desde que empezó, o sea, empezó a mandar avisos, correos, ¿no? El CEO mandaba correos y todo esto, avisando, o sea, esta es la situación, ¿no? Esta es la situación financiera, esta es la situación económica y todo, ¿no? Como que muy transparente, ¿no? Para que Sí. todos supiéramos y todos tuviéramos como que eso en cuenta, ¿no? Al final para tomar nuestras propias decisiones, para prepararnos, a lo mejor ahorro, a lo mejor no ahorro, a lo mejor hago esto. Entonces es como que una preparación que nos permite a nosotros. Y sí, Sí, excelente. sí. Y yo creo que también esto es como una manera de que nosotros podemos planear, ¿no? Nosotros no le queremos hacer daño a nuestros empleados y al final les terminamos haciendo más daño por el simple hecho de ocultar esa información, ¿no? Por estar bien, ¿no? Por mantener a lo mejor el status quo más tiempo. Totalmente. Me viene aquí que la transparencia es el lado de la moneda opuesta al no hablar, que es un veneno, ¿no? O sea, tenemos, por un lado tenemos el ser transparentes y por el otro lado tenemos veneno puro para destruir una relación, una ilusión, un empleo, ¿no? Una empresa, un sueño, un negocio. Y por el otro lado está el ser transparente, que creo que es la contraparte, ¿no? Del no hablar de lo que es importante hablar. También lo que me lleva a lo siguiente, antes de empezar a grabar, Jonathan y yo platicábamos aquí
acerca de varias cosas. Siempre nos preparamos para poder llegar aquí listos para grabar con ustedes y que nos puedan escuchar. Y él tenía un muy buen punto, ¿no? ¿Cómo es esto diferente de las conversaciones difíciles? ¿Te gustaría tocar ese tema para que, por si escucharon el otro y están escuchando este y dicen, ¿cómo se diferencia? ¿Te gustaría que lo toquemos? Claro, claro. A mí se me hace válido porque reflexionando me doy cuenta que no necesariamente hablar de lo que no hablamos es algo difícil, ¿sí? Pero cuando nosotros nos referimos a las conversaciones difíciles es porque de alguna manera ya le habíamos ejecutado, ya le habíamos asignado una connotación de dificultad, de miedo, de intriga, de imposibilidad o veto a saber, ¿no? Pero este tema que estamos hablando el día de hoy, muchas veces ni siquiera es que sea difícil, sino que simplemente no hemos hecho el espacio, no hemos agendado la cita o no nos atrevemos, pero no por miedo, sino porque ¿qué vayan a decir? ¿Cómo me van a juzgar a mí cuando yo lo explore, cuando yo lo exponga? ¿No? Es como que es este mundo inventado dentro de nosotros que realmente lo podríamos hablar, pero que tenemos de alguna manera un contexto es muy cultural en donde de esto no debería de hablar. Y sabemos que los deberían ser son construcciones mentales autoimpuestas o heredadas, ni siquiera Claro. son nuestras, ¿no? Entonces, por ahí sería la diferencia. Espero Sí. que haya quedado claro. Sí, y otra cosa que a lo mejor ahorita se me acaba como aquí que hacer como que esta imagen mental acerca de cómo detectar estas diferencias, es que a mi juicio, yo creo que las conversaciones difíciles vienen más como de adentro mío, como juicios más personales, y esto de callar de lo que no hablamos viene más como de juicios de una sociedad, ¿no? Juicios del colectivo, juicios culturales. O sea, que es algo como que más creencias externas a mí, que yo a lo mejor yo no creé, pero yo como hice mías acerca de la sociedad, ¿no? De la cultura. Por ejemplo, temas Sí. tabús sexuales, tabús de dinero, tabús de familia, todos estos tabús, pues vienen como de un externo, ¿no? De un componente externo. Claro, y también hay cosas muy simples, ¿no? Piensa tú en pareja, el no poder pedirle a su pareja, a alguien, el decir, oye, abrázame, ¿sí? Trátame de una manera más dulce o necesito detalles, consideraciones, no me grites, o sea, a veces creo, Jonathan, que nos callamos cosas que para nosotros son trascendentales y que no hablamos justamente por lo que tú mencionas, ¿no? Porque hay un colectivo, hay una piscina en la que estamos nadando que no logramos ver. Y qué bello Claro. sería que con este podcast se vayan animando y nos vayan contando cómo les va. Claro. Ujú. Adelante. Y lo que tú dices, o sea, para mí es como central, ¿no? Que son cosas trascendentales para nosotros y que no lo decimos. Entonces nos estamos callando algo tan importante como a lo mejor cómo yo puedo hacer saber a mi pareja cómo me siento amado, ¿no? A lo mejor para mí que me dé un abrazo, para mí, wow, es lo máximo, ¿no? Y mi pareja nunca me abraza, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pienso que mi pareja vaya a saber eso si yo jamás se lo digo? Entonces yo digo, no, pues mejor no lo incomodo, ¿no? Porque pues se puede enojar. Entonces, cuando empezamos a hablar de esos temas, pues sale a lo mejor mi pareja me dice, ah, bueno, está bien, o sea, lo voy a intentar hacer más esto. Pues no, no lo sabía, no lo tenía en cuenta, ¿no? Claro, absolutamente. Lo cual me lleva a hablar, si te parece bien, ir cerrando de ¿cómo se vería el mundo si ustedes empiezan a practicar el hablar de lo que no hablamos? Y para eso les traemos 3 puntos, ¿no? ¿Cómo se vería ese mundo? Y si te parece bien, empiezo yo con el primero. El primero me fascina, que es nos libera, ¿sí? Cuando finalmente me atrevo a hablar de eso que me costaba o de eso que yo no podía abrir, ¿sí? Nos damos cuenta que hay un peso que se me ha quitado de encima y que realmente las circunstancias que imaginábamos muy pocas veces sucede. Es más lo que me creo yo en la mente que lo que realmente va a ocurrir.
Y descubrimos que al abrir esa conversación, wow, pude hacerlo. ¿Y qué creen que ocurre con eso? Que la siguiente vez me voy a atrever nuevamente. Entonces, pasé ese obstáculo, lo logré saltar y lo único que tengo que hacer es demostrarme que lo puedo hacer una vez. Esa es la belleza de esto. Me atreví. Entonces, si te atreviste una vez, puedes volverlo a hacer. Así que esa sería la primera. ¿Cuál sería la segunda? Sí, la segunda es que nos visita la sorpresa. Y esto viene muy, muy de la mano del ejemplo que acabo de dar, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que a lo mejor si yo digo tal cosa, por ejemplo, si yo digo, oye, necesito ayuda, por ejemplo, en mi trabajo, o le digo a mi pareja, sabes que necesito un abrazo, ¿no? Y a lo mejor me dice, pues está bien, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Eso es cuando nos sorprende porque yo esperaba a lo mejor que me dijera, no, pues entonces, ¿por qué no me quieres como soy? Que no sé qué. Y cuando eso, pues nunca pasó, ¿no? O a lo mejor yo esperaba que en mi trabajo, cuando al momento que yo pidiera ayuda, me fueran a decir, no, pero esto ya lo deberías saber, ¿no? O no eres capaz, o no tienes la capacidad, o etcétera, ¿no? Cuando en realidad la sorpresa que me llevé fue de que, mira, o sea, aquí está todas esas personas, o sea, me creé una red de apoyo, ¿sabes qué? Si no puedes, márcame, mándame un correo, mándame esto, y es cuando nos empieza a sorprender de wow, o sea, me atreví a llevar esta conversación, me atreví a decir esto que estaba ocultando o no diciendo, y pasó todo esto, ¿no? Un regalo, ¿no? También. Completamente, completamente. Me hace mucho sentido. Dejarnos sorprender por nosotros mismos es un regalazo, ¿no? Sí. Y la tercera es, aprendemos que hablar de lo que no hablamos no era tan peligroso como nos lo imaginábamos. ¿A qué nos referimos con esto? Que una vez que realmente nos atrevemos, dejamos de esconder debajo del tapete todas esas conversaciones que antes metíamos ahí y que pasábamos arriba pretendiendo que no existían y que en realidad cuando finalmente me atrevo a decirle a mi amigo, oye, tienes mal aliento. En una de esas, mi amigo me dice, oye, gracias, sí tengo un tema de halitosis o de riñón, de hígado, traigo un problema dental, gracias por recordármelo, cuando me veas dímelo, abrimos confianza y, repito, estoy poniendo un tema quizás muy cero trascendente, pero esto lo podemos llevar a temas muy trascendentes y muy importantes para una relación. Entonces, atrévanse, yo les diría, se van a dar cuenta que no es tan peligroso como nos lo contábamos y sí puede ser mucho más interesante porque de alguna manera se solidifican las relaciones. Cuando te atreves a decir X, oye, a tu amiga, a tu pareja, a tu amigo, lo que fuera, mira, veo esto, te propongo esto. Wow, cambia la relación, ¿eh? Cambia. Sí, yo quisiera continuar y ya para cerrar con tres ejemplos que yo considero como trascendentales, porque ahorita decía Gonzalo, a lo mejor el aliento, pues a lo mejor qué tan trascendental es, ¿no? Entonces yo quisiera como dar tres ejemplos para que vean como la importancia de hablar de lo que no hablamos, ¿no? Y yo creo que el primero es, por ejemplo, la sexualidad, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita en México hay unas legislaciones para, pues, ver si incluyen como que contenido de educación sexual en, pues, en la escuela, ¿no? Ujú. Entonces hay como todo un frente aquí nacional que se está poniendo a eso, ¿no? Porque creen, o sea, en sus juicios, pues creen ciertas cosas de que a lo mejor, ¿qué les van a enseñar a los niños? ¿Por qué les están enseñando esto? Déjenlos que ellos aprendan. Y al final ellos van a aprender solos de la manera en la que pues, ellos les va a tocar aprender, ¿no? O al final ni siquiera van a aprender de nada. Y van a simplemente lo que les dijo el amiguito, lo que les dijo la amiguita, y no van a tener como una información como confiable, ¿no? Y esto no solamente es como para, por ejemplo, para que ellos aprendan a qué son las relaciones sexuales, ¿no? Eso también es, por ejemplo, para que ellos aprendan cómo detectar un abuso sexual, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué tan importante es esto, no? O sea, si yo me lo callo, si yo no lo hablo, pues yo también estoy permitiendo este peligro, ¿no? O sea, porque pues mi hijo como nunca supo de esto, como nunca se habló en casa, como nunca pasó, pues puede estar viviendo una situación así y pues yo nunca me voy a dar cuenta porque pues para él es como que, pues esto no sé qué es, pero pues no sé, ¿no? Entonces, ese es como que el primer tema, ¿no? La importancia de hablar de lo que no hablamos. El otro tema que traigo es, por ejemplo, lo del racismo, ¿no? Y la discriminación. Claro. Yo creo que también, por ejemplo, si no empezamos con hablar de esto, pues la gente no va a ser como educada, ¿no? O la gente no va a saber lo que está pasando. O sea, ¿cuántas personas saben
acerca de, por ejemplo, el encarcelamiento en masa en Estados Unidos y cómo se generó y cómo se fue moviendo del esclavismo a esto, ¿no? ¿Cuánta gente lo sabe? Pues yo creo que muy pocas, ¿no? Porque la gente, al menos la que lo sabe, pues es la que está en las protestas, es la que está en este movimiento. Porque yo también veo que estos movimientos son como muy criticados, ¿no? Muy criticados de que, ay, ¿para qué están haciendo eso? ¿Para qué están haciendo escándalo? Y no sé qué. Cuando en realidad, o sea, es una opresión que han tenido ellos por años, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros callarnos y no empezar a hablar, a ver, explícame qué es el racismo, o explícame por qué está haciendo esta manifestación, ¿no? O sea, Claro, darle atrevernos a voz, ¿no? preguntar, ¿no? Y darle voz, sí. Sí, sí, sí. Y un tercer ejemplo que traigo aquí es de un podcast que acabo de escuchar de unos psicólogos donde hablan acerca del divorcio, ¿no? Y ellos, o sea, lo que, bueno, como el enfoque fue acerca de hablar del divorcio con los hijos, ¿no? Porque muchas veces también es un tema que no hablamos por miedo a cómo vayan a reaccionar, ¿no? Y al final ellos sacaban estudios de que los hijos de padres divorciados no eran ni más felices ni menos felices que los hijos de padres juntos, que lo que en realidad afectaba era que o sea, los hijos estuvieran viendo a los padres discutiendo. Eso sí podría llegar a afectar, pero el hecho de que Mm. vivieran separados, eso no era como un factor clave en la felicidad, ¿no? Y nosotros de que, ay, no, no le vais a decir esto, no le vais a decir lo otro, ¿no? O sea, era más como el hecho de cómo nos comportamos nosotros como adultos, de tomar estas cosas como adultos, de que, ¿sabes qué? Pues yo no te voy a atacar, yo no voy a hablar mal de ti, yo no voy a hablar mal de mi pareja frente a mi hijo, porque eso sí es lo que llega a afectar, ¿no? No es la separación como tal. Entonces también es un tema que no se habla, pero que también es importante para la salud mental de nuestros hijos, los que tengan hijos. Sí, y qué ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a ocultar un divorcio a un miembro de la familia que Claro, pertenece a la familia? ¿Cómo le vas a ocultar el racismo a alguien que vive en este mundo, ¿no? O sea, ¿cómo no hablar de sexualidad si nosotros somos seres sexuales, ¿no? Entonces, creo que me lleva al punto, creo que más álgido de esto es la transparencia, ¿no? Atrevernos a hacer espacio. Creo que uno de los grandes aprendizajes que podemos obtener como seres humanos es aprender a hacer espacio para las conversaciones. Eso no requerimos de tener un certificado, no necesitamos ser terapeutas, no necesitamos ser astronautas, no, 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 lo que necesitamos es atrevernos. Y para eso, la mejor manera es iniciar. La peor forma es no hacerlo, porque eso es hacer más de lo mismo. La mejor forma es arrancar, ¿no? Así que buenísimos ejemplos. Pues muy bien, ¿cómo nos despedimos entonces después de este tema tan interesante que hemos traído el día de hoy? sí, y yo quisiera como que las personas que a lo mejor todavía siguen perdidas o no sé, de que a lo mejor, ¿saben qué? Yo no puedo hablar sobre esto porque pues no, me incomoda, me molesta, no sé qué. Yo creo que también es bueno algo que hablamos en este podcast, el pedir ayuda, ¿no? El pedir ayuda a un coach, el pedir ayuda a un terapeuta, el pedir ayuda a alguien de la familia que a lo mejor tenga más experiencia, el alzar la voz también para pedir ayuda. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo hablar acerca de sexualidad. ¿Sabes qué? Yo no sé hablar acerca del pedir ayuda. ¿Sabes qué? Yo no sé hablar acerca de este tema y simplemente decir, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo, ayúdame. Entonces eso también es como válido, ¿no? Por si alguien se siente perdido en esto y se siente como que no hay salida, o etcétera, pues también es válido pedir ayuda, ¿no? Nosotros también estamos aquí, nos pueden contactar en redes, etcétera. Fantástico, pues ahí lo tienen. Búsquenos, felices de recibir sus comentarios y inquietudes, también estamos para eso. Nos vemos la próxima, Jonathan. Yo soy Gonzalo Córdoba, me despido. Yo soy Jonathan Valderas y muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Otro viernes, que estén muy bien, hasta luego. Gracias.